Un puente se destruyó y tuberías de transporte de petróleo y gasolina están en peligro por la erosión del río Coca. Hoy se suspendió el bombeo para prevenir derrames. La Fiscalía acusará al expresidente Lenín Moreno y varios familiares por el cobro de 76 millones en sobornos por la construcción de la central Coca-Codo Sinclair. El expresidente asegura no ser responsable de la contratación de la obra. Tras cerrar el 100%, el escrutinio de actas se confirma que el sí ganó en 4 preguntas de la consulta popular en Guayas. Sin embargo, no afecta en el resultado nacional, donde el no se impone. Informe especial. La caída de ceniza en el Cotopaxi pone en riesgo el funcionamiento de equipos de monitoreo. Técnicos del Instituto Geofísico trabajan en su limpieza y mantenimiento. Aumentan a 25 las zonas inundadas por las lluvias en Ibarra. Hay cientos de familias perjudicadas. La invasión rusa en Ucrania a días de cumplir un año y sin aparente salida. La tensión crece entre llamados de la comunidad internacional a buscar una solución pacífica. Buenas noches, amigos. Aquí tenemos las noticias de hoy. Ecuador suspendió el bombeo de crudo por los 2 oleoductos que posee debido al riesgo provocado por la reactivación de la erosión del río Coca. La infraestructura petrolera del sector San Luis quedó nuevamente en riesgo y un puente colapsó. Francisco Garcés con la información. La caída de este puente sobre el río Márquer obligó a Petroecuador y a OCP a suspender el bombeo de petróleo a través de sus oleoductos. El colapso es una de las consecuencias de la reactivación de la erosión regresiva del río Coca. En un comunicado, Petroecuador aclaró que la suspensión del bombeo de crudo a través del SOTE, así como de derivados a través del poliducto, es una decisión que se tomó de manera preventiva para evitar las afectaciones ambientales que puedan presentarse en la zona ante cualquier contingencia. Además, aclara que los técnicos evalúan la situación antes de tomar las medidas correctivas que sean necesarias. De su lado, OCP, empresa privada que opera el oleoducto de crudos pesados, informó que tras la caída del puente sobre el río Márquer a las 11:20 de este miércoles, han activado de forma inmediata el plan de respuesta a emergencias, deteniendo el bombeo de crudo y cerrando la válvula de bloqueo ubicada a 800 metros del puente. No se ha producido rotura en el oleoducto. La erosión avanza río arriba y ha llegado ya a 7,5 kilómetros de la captación de la central Coca-Codo Sinclair. Las constantes lluvias que afectan la zona también generaron varios deslaves que han obstruido el tramo de la carretera entre Baeza y el sector de San Luis. Por eso el Comité de Operaciones de Emergencia evalúa la situación antes de tomar decisiones. Más adelante tendremos más información sobre los daños provocados por las lluvias en los últimos días. El expresidente de la República, Lenín Moreno, dice estar sorprendido por el proceso penal puesto en su contra por presuntos sobornos de la empresa china Sinohydro. Indica que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair durante el gobierno de Rafael Correa. Él y varios miembros y varios ministros, miembros de su familia, eran procesados o serán procesados por el delito de cohecho. Nos informa enseguida Jacqueline Rodas. El presunto pago de sobornos millonarios por parte de la empresa china Sinohydro para hacerse con la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair lleva al expresidente Lenín Moreno, su esposa, una de sus hijas, sus 2 hermanos y sus cuñadas a enfrentar un proceso penal por posible cohecho. Así lo anunció la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El día de hoy hemos pedido a la Corte Nacional de Justicia fijar fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos. Decenas de millones de dólares en coimas habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas
utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias. Según la fiscal, se pagó $76 millones en sobornos, lo que representa el 4% del valor contratado por la hidroeléctrica que en inicio costó 1.978 millones, aunque al final sobrepasó los 2.200 millones de dólares. Una trama que habría operado entre los años 2009 y 2018. Se imputa a Lenín Moreno por sus actuaciones mientras fue vicepresidente del gobierno de Rafael Correa. Moreno reaccionó a través de un comunicado. Sorprende la coincidencia de la actuación de la Fiscalía el día de hoy, mientras el Ecuador atraviesa momentos complejos. El correísmo se ha declarado como ganador y la mayor fuerza política del país, y denuncias y juicios en curso están en debate en la opinión pública, incluso poniendo en entredicho la continuidad de mi sucesor. No tengo ni tuve ninguna responsabilidad en la contratación de la obra más emblemática de la Revolución Ciudadana. Sorprende que, si se investiga irregularidades en Sinohidro, no se formulen cargos contra quienes sí tuvieron responsabilidad y competencias en las diferentes etapas del proceso contractual. Me defenderé con absoluto apego a la verdad y aspiro que no quede la menor duda de mi inocencia y la de mi familia. La fiscal explica que la investigación da frutos casi 4 años después por las 10 asistencias penales internacionales solicitadas a 6 países, que se han recibido hasta esta semana. Son procesos que han tomado hasta 25 meses y más de 30 insistencias. En el caso de China, no ha sido respondida hasta el momento. Entre los 37 procesados en esta causa también están amigos de Lenín Moreno, exgerentes de Coca-Cola Sinclair, el ex embajador de China Cai Rungbo, abogados, ex representantes legales de Sinohidro y exfuncionarios públicos. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que el informe sobre la mafia albanesa que la Comisión Legislativa del caso Encuentro inició antes de que el presidente Guillermo Lasso asuma el cargo. Esa mesa espera tener completo su informe hasta el viernes. Nos informa Patricio Díaz. La Comisión Legislativa del caso Encuentro, que investiga la supuesta corrupción en empresas públicas, incluyó en su análisis el informe policial archivado sobre la mafia albanesa, en el que se incluyó un seguimiento a Rubén Cherres. El ministro del Interior, al ser consultado en otra mesa legislativa sobre el tema, reveló la fecha en la que se inició esa investigación. Un informe que nace el 13 de mayo. El 13 de mayo el presidente no estaba del 2021. El presidente no estaba en funciones. El presidente entra a funciones del 24 de mayo. Creo que es importante tener en cuenta esta línea de tiempo. Y la comisión avanza en su análisis, pero no encuentran responsabilidades aún del presidente. Lo reconoce uno de sus miembros. Que haya una acción, que el presidente haya dado una orden, no se ha encontrado. Estamos analizando por el ámbito de la omisión, más bien. Esto, aunque asegura que el 80% del informe está listo, y si bien tienen 10 días por la ampliación del plazo, podrían concluir antes. En ese sentido, tenemos previsto ya para el viernes tener este debate y aprobar. Paralelamente a esta comisión trabaja el Frente Parlamentario Anticorrupción sobre el mismo caso. Ellos presentarían su informe en las próximas horas. Ricardo Vanegas, uno de sus miembros, cuestiona la búsqueda de la otra comisión. El artículo 129 de la Constitución es muy claro en señalar cuáles son las causales para que proceda un proceso de destitución. Y aquí al principio se escuchaba de que había un delito contra la seguridad del Estado porque decían que el presidente está vinculado con el narcotráfico. Y eso seguramente ellos se lo han inventado. O están leyendo, a lo mejor no en castellano, sino en un idioma que yo no conozco, a lo mejor el albanés. Porque aquí no está eso. Sin embargo, adelanta algo de lo que el Frente sí encontró. La diferencia es que nosotros sí estamos señalando las estructuras criminales en los negocios con el Estado. De estos 2 informes, el del Frente Parlamentario anuncia irá a la Fiscalía. El de la Comisión iría al Pleno, y ahí no descartan que se puedan determinar responsabilidades políticas del jefe de Estado. El Consejo Nacional Electoral informó que culminó el escrutinio en la delegación del Guayas. El reconteo de votos se extendió en esta provincia debido al gran número de inconsistencias que se presentaron en las actas. Terminado este proceso, se determinó que en 4 preguntas de la consulta popular ganó el sí en Guayas. Sin embargo, esos valores no afectan al resultado nacional
donde el no se impuso en las 8 preguntas propuestas por el gobierno. 17 días después de culminada la jornada electoral, el CNE anuncia que por fin, en Guayas terminaron los conteos. La Junta Provincial Electoral ha culminado ya con el recuento de votos al 100% respecto a las diferentes dignidades seccionales, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como de referéndum. Y aclaraba que la demora respondía a las inconsistencias que presentaron las actas. Casi todas. Tenía un número de 27.348, incluido autoridades seccionales. Otro de los datos que destacaron los consejeros electorales presentes fue que en Guayas la consulta popular ganó en 4 preguntas. En la 1, que refería a la extradición, el sí obtuvo el 54.4%, el no el 45.6%. En la pregunta 3, que refería a la reducción del número de asambleístas, el sí alcanzó el 52.13%, el no el 47.87%. En la pregunta 4, que proponía nuevos requisitos para las organizaciones políticas, el sí tuvo el 50.74%, el no el 49.26%. Finalmente, en la pregunta 7 sobre la creación del subsistema de protección hídrica, el sí tuvo el 50.41% y el no el 49.59%. Sin embargo, pese a esos resultados, nada cambia y el no triunfa en las 8 preguntas a nivel nacional. Tampoco cambia nada el hecho de haber encontrado una oficina dentro de la delegación provincial de Guayas donde se escaneaban actas presuntamente irregulares. No cabe en este momento pensar de que haya habido un centro de cómputo paralelo en absoluto, sino este evento que ya es conocido por la ciudadanía, pero que en nada violentó la voluntad del pueblo ecuatoriano. La proclamación de resultados definitivos según el Consejo Nacional Electoral dependerá de que los sujetos políticos no presenten reclamos o recursos ante las autoridades. En cuanto se resuelvan los que están en trámite, se procederá con la entrega de credenciales a los ganadores. Los daños del invierno. Guayaquil y Durán soportaron 18 horas de lluvia durante este feriado. En las 2 ciudades hubo inundaciones e incluso en algunos sectores colapsaron casas y muros de contención. El INAMI dice que las precipitaciones continuarán. Dicen que guerra avisada no mata gente, pero el refrán no sirve cuando de inundaciones se trata. Es que ya nos habían avisado que iba a llover. Habíamos emitido un boletín especial para el feriado en el cual iban a ocurrir este tipo de precipitaciones. Pero con todo y advertencia, la gente no puede hacer mucho para defenderse. Marina, por ejemplo, vive en Durán y para ella estos últimos días han sido desesperantes. Ya tengo yo 3 días. Esos fueron los más fuertes aguaceros que he pegado, fue el de anteayer. Ahí me entró el agua y ya estoy con el agua hasta la cama. Lo mismo pasa con sus vecinos. Estas imágenes son del Recreo, 5ª etapa, pero realmente las inundaciones afectaron y afectan a gran parte del Cantón Durán. Como usted me ve a mí, aquí al compañero y a tantas personas saliendo con dificultad y hasta corriendo peligro, porque imagínate tú un cable de alta tensión. No solo Durán, en Guayaquil una situación similar. Calles inundadas, carros dañados y hasta casas colapsadas. En Monte Sinaí, al noroeste, hubo un deslizamiento de tierra que afectó al menos a una decena de viviendas. Aquí había una casa. Yo aguanté todo el agua y la fuerza de la tierra que me desbarató toda la casa. Y también al norte, en El Paraíso, un muro se derrumbó. Los vecinos temen lo que pueda pasar en las siguientes lluvias. Se escuchó un estruendo terrible y el muro se deslizó, dando gracias a Dios, no encima de mi casa, pero corremos peligro de que con las lluvias se deslice más, inclusive hasta la casa de la señora. Porque va a seguir lloviendo, o al menos eso es lo que prevé el INAMI. Por las condiciones atmosféricas y oceánicas que están presentes frente a las costas del Ecuador. El promedio de lo que normalmente llueve en Guayaquil en febrero es de 332 litros de agua por metro cuadrado. Ya llevamos 415. Y a febrero aún le quedan unos cuantos días más. Un fuerte temporal en el estado de Sao Paulo, en Brasil, deja decenas de muertos. Y hoy ha continuado la búsqueda de desaparecidos. La zona más afectada por deslaves e inundaciones es la ciudad costera de San Sebastián. Solo en ese lugar se registran 43 de los 46 fallecidos.
Desde el sábado por la noche, la zona costera del norte del estado de Sao Paulo ha soportado fuertes lluvias que provocaron grandes deslizamientos de tierra. En la ciudad de San Sebastián, donde se registraron los peores daños, se formaron ríos correntosos de lodo y escombros en las calles. Las precipitaciones también causaron aludes que arrasaron con viviendas ubicadas en las laderas de los cerros. Hoy miércoles, las autoridades confirman 46 fallecidos por este temporal. Él es Diego Vieira, un voluntario que relató que en esta área halló los cuerpos de 6 personas, entre adultos, niños y una mujer embarazada. Además, hay más de 1.700 residentes que tuvieron que abandonar sus viviendas, pues quedaron destruidas. Estaba durmiendo aquí con mi esposo y mi hijo. Yo estaba durmiendo aquí con mi esposo y mi hijo y nos despertaron. La pared de la casa cayó, empujó la cama. Tuvimos que derribar esta puerta y salir de aquí lo más rápido posible. No quiero volver nunca más por aquí, dijo Camila Sousa. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, visitó la región el lunes y en declaraciones a la prensa pidió que las personas que viven en las laderas se vayan a zonas más seguras. El área azotada es muy famosa por sus balnearios, rodeados de montañas, y es un destino frecuente de los turistas en carnaval. Y vamos a la pausa. Más adelante en Televistazo un informe especial. El volcán Cotopaxi es monitoreado por técnicos del Instituto Geofísico, quienes desafían los riesgos para mantener los equipos funcionando. Les mostraremos enseguida. El Cotopaxi amenaza. Desde hace varios meses el volcán Cotopaxi está en un proceso eruptivo constante pero moderado. Hoy Hernán Higuera nos llevará al volcán para constatar lo que ocurre cerca del cráter. Hernán, buenas noches y a ver qué nos cuentas de esta amenaza. Buenas noches con todos. El volcán Cotopaxi registra una actividad ascendente interna, que significa el ingreso de mayor cantidad de lava hacia el conducto de desfogue. Hay jornadas en las que el volcán tapa con ceniza los equipos instalados para su vigilancia y monitoreo. Eso implica que los técnicos del Instituto Geofísico, ahora con mayor frecuencia, deban subir para limpiarlos y repararlos. Así, el Ecuador no se queda sin información. Les contamos cómo lo hacen. Moderado. Ese es el comportamiento del Cotopaxi pese a que no deja de emanar gases y ceniza de manera más continua y constante. Significa que hay un volumen de magma ventajosamente pequeño que ha ingresado en el interior del volcán, que es el que produce el material y la energía para generar las emisiones de ceniza que hemos visto y la cantidad de CO2 que ha expulsado, ¿no? Hemos tenido valores de, por ejemplo, 4.000 toneladas de dióxido de azufre por día saliendo a la atmósfera. Magma nuevo hay en el volcán que afortunadamente tiene libre el conducto para desfogar la presión. Eso da otra certeza. Al menos a corto plazo, ¿no? Si no cambian las condiciones, no vamos a tener una erupción grande, ¿no? Aunque es silencioso, tiene algo que lo hace temeroso. Se cubre como para que nadie sepa lo que planea. La niebla disfraza sus últimas travesuras que por ahora le han tocado a él mismo. La ceniza reciente se mezcla con el hielo y se va tapando, aunque deja el piso sin firmeza. Receloso, el Cotopaxi nos recibe con lluvia de nieve como avergonzado. Es como si nos pidiera que no entremos. Pero hay mucha gente a sus pies y siempre será mejor tomarle el pulso sin pausa. Para ello, los técnicos del geofísico hacen esfuerzos como este. Subir enormes y pesadas baterías para las estaciones de monitoreo. La cantidad de ceniza que cae en los flancos del volcán las apaga y se deja de recibir información. Información que puede salvar miles de vidas. Entonces, contra todo hay que subir y poner operativos todos los equipos. La idea es no dejar que el Cotopaxi nos sorprenda. Por ejemplo, infrasonidos, que son las explosiones que produce el volcán. Esto genera ondas sísmicas también.
Tenemos el equipo DOAS que nos ayuda a ver el nivel de gases que están en el ambiente con la pluma y tenemos la estación sísmica. Los equipos son tan sensibles a lo que miden que, por ejemplo, una patadita al volcán se registra en el sismógrafo que está a cientos de kilómetros en Quito. 3, 2, 1, 0. Está bien. Ahí ya vieron ya. Por el momento, todo está libre hasta la nueva emisión de ceniza. A distancia, este fenómeno natural puede verse paisajístico y hermoso, pero a 4.860 metros de altura, acá, casi cerca a la cumbre del volcán Cotopaxi, lo que vemos es una tela de ceniza que se mezcla con la nieve. En estas condiciones, los técnicos tienen que hacer el mantenimiento de las estaciones para garantizar la información sísmica y la emanación de gases para que las autoridades en las poblaciones cercanas puedan tomar las decisiones. Hay otros datos a considerar. Los glaciares están más agrietados hacia el flanco oriental y debajo de todo el hielo hay roca que se está calentando. Es el resumen del monitoreo de temperatura. Tenemos unas pequeñas anomalías en las temperaturas que nos están reflejando que hay una fuente de calor en el interior del volcán. Por ejemplo, esta zona de Yanasacha, donde podemos ver la roca expuesta y tratamos de medir las temperaturas, ¿no? Por un rato se despeja la copa y alcanzamos a grabar otra emisión de gas y ceniza. A minutos seguidos se vuelve a nublar y otra vez cae nieve. Es el silencioso Cotopaxi que nos está dando siempre novedades, pero también a él se las da. Es que del Cotopaxi la gente se enamora. Le ofrecen sacrificios como el que hizo Nayerli, esta médico colombiana quien lo escogió para perder el miedo al frío. Y lo había visto y cuando lo vi en la foto, es como que te llama la montaña, es como cuando conoces a tu esposo. Yo soy casada y tú sientes que vibras, que hay algo que te conecta. Estar preparados es por ahora la recomendación porque con la naturaleza los escenarios son impredecibles, cambiantes. Como veremos mañana, las evidencias lo demuestran. La gente aquí está aprendiendo de que se evacúa en alerta naranja. Atención, atención. Esto es un simulacro. Saber mantener la calma. Los escenarios que creemos más probables nos apuntan que lleguemos a un nivel de actividad como el 2015. El Cotopaxi amenaza mañana a la 1 de la tarde y 7 de la noche en Televistazo por Ecuavisa. A la presidencia de la República le quedan 10 días para integrar una comisión que se encargue de coordinar con el perito Roberto Mesa la entrega del tercer producto sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela. Hasta el momento, el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre la resolución de la Corte Constitucional. Paul Romero tiene un informe. A la presidencia de la República, de los 15 días de plazo que le dio la Corte Constitucional, le queda 10 días para que integre una comisión que coordine con el perito Roberto Mesa la entrega de un ejemplar del tercer producto que contendría información reveladora sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela en 2010. El plazo es de obligatorio cumplimiento. Patricia Ochoa, viuda de Gabela, espera que la comisión se integre de inmediato. La sentencia de la Corte Constitucional, con eso que ya dictamina la afectación a la información pública que no nos entregaron y el derecho a la verdad, es un recurso importante para poder llevar afuera el caso. La presidencia de la República aún no se ha pronunciado sobre el fallo de la Corte Constitucional. Sin embargo, el oficialismo en la Asamblea señala que existe total predisposición. ¿Cuál es la gran preocupación de quienes no están de acuerdo con esto? Que en ese tercer cuerpo están los nombres de los responsables sobre este tema. Así que en función de ello veremos algunos que quizás empiezan a argumentar que esto no es necesario. Varios exfuncionarios del correísmo estarían involucrados en la presunta pérdida del denominado tercer producto. El Movimiento Revolución Ciudadana calificó la decisión de la Corte como cortina de humo, posición que fue cuestionada por Patricia Ochoa. Esa tienda política tiende a ser cortinas de humo, cree que todo el mundo es cortado por la misma tijera. Entre las medidas de reparación a la familia Gabela, la Corte también dispuso a la función ejecutiva que ofrezca disculpas públicas. El gobierno nacional permanece optimista y asegura que los diálogos con la CONAIE están avanzados. Buscarán nuevos acercamientos con ese sector.
mientras que el movimiento indígena evaluará este viernes las acciones que tomará. Carla Delgado nos amplía. Al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, es a quien le corresponde dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con los representantes del movimiento indígena. Cucalón es optimista. Asegura que por ahora hay 48 acuerdos cumplidos, 153 en proceso, 9 con retraso, 2 en observación y al menos 6 con problemas porque dependen de otras funciones del Estado, según advirtió. Hubo un gran acuerdo, hubo unos diálogos. Están bastante avanzados. Hay altos niveles de cumplimiento de esos acuerdos. Una de las mesas con retraso, según señala el informe, es la de focalización de subsidios, que aunque cuenta con un acuerdo en 7 enunciados generales, aún está en proceso, por ejemplo, el mecanismo para el cobro diferenciado de precios de los combustibles. Y aunque hay temas como este por resolver, cree que el diálogo debe seguir prevaleciendo. No considero responsable el hecho que se diga que vamos a ir a una, no digo protesta, que es garantizada, sino que vamos a ir a otro tipo de acciones porque no se han cumplido los diálogos. Eso no obedece a la teoría de los hechos. La vicepresidenta de la CONAIE, Zenaida Yazacama, sostiene que de parte de los representantes indígenas no ha faltado. Asegura que las mesas de implementación de los acuerdos no se han suspendido. Sin embargo, algo para ellos está claro. Y no quiere decir que ese acuerdo está cumplido mientras que no se operativice. Eso sí hemos sido bien claros. Por lo que este viernes harán un análisis para tomar acciones, entre las que no descartan una nueva movilización. Hemos pasado primer diálogo, segundo diálogo, este tercer diálogo que es la más larga, que no hemos dado solución, o acaso vamos a pasar en todo el periodo del gobierno en diálogo. El Consejo Ampliado de la CONAIE será este 24 de febrero a las 9 de la mañana en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. El gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas debatieron en alrededor de 10 mesas temáticas, luego de manifestaciones que duraron 18 días. La Comisión de Fiscalización no pudo iniciar el proceso de juicio político contra el ministro de Obras Públicas, Darío Herrera. La existencia de un juicio político previo contra el secretario de Seguridad, el exministro del Interior y la actual ministra de la Mujer lo impidió. El Consejo de Administración Legislativa no ha dado respuesta aún sobre si es posible enjuiciarlos al ser funcionarios de diferentes instituciones. El CAL entonces definirá si continúa o no el proceso contra los 3 secretarios de Estado y luego de ello el que corresponde al ministro Herrera. El Consejo de Participación Ciudadana debe aprobar los requerimientos de las comisiones ciudadanas de selección para que continúen con los procesos de designación de autoridades, entre ellas el Contralor General del Estado. En la sesión de este miércoles no se incluyó el tratar una resolución para destrabar los concursos. Sin embargo, la presidenta del organismo espera hacerlo en esta semana, como nos informa Fabiola Santana. 3 comisiones ciudadanas de selección de autoridades siguen estancadas a 5 días de que sus miembros expusieran el estado de los concursos ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Este miércoles se esperaba el tratamiento de una resolución con respuestas a sus requerimientos para que destraben los procesos, pero no se incluyó entre los 15 puntos del orden del día. Una vez que hoy escuchemos a la ciudadanía a través de las veedurías, nos reuniremos en un taller interno para luego venir al Pleno y decir: hágase la convocatoria, articúlese tal situación, cámbiese eso, a lo mejor revísese, necesitamos informe jurídico, autorícese y los procesos avanzan. Para el consejero Alan Molestina, la desvinculación de coordinadores y subcoordinadores de equipos técnicos retrasaría aún más los concursos. Eso va a entorpecer el proceso, pero tenemos que buscar la forma de hacerlo que fluya para no tener que esperar 20 días. Es una administración nueva y tiene pues que tener una planta que
que articule el trabajo con nuestra propuesta, con nuestra agenda. La comisión que selecciona al Contralor del Estado, por ejemplo, espera respuestas del Pleno sobre cómo calificar determinados títulos de cuarto nivel, mientras que la que trabaja en la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral solo espera que el Pleno haga la convocatoria a los postulantes. Hay unas que ya están más avanzadas, como es la elección del Contralor General, y esa debe fluir porque es algo en que los partidos políticos tienen mucho interés. Finalmente, la comisión que elige al defensor público espera este jueves el desarrollo de una apelación a una medida cautelar para continuar con el concurso. Corte comercial y enseguida las autoridades de la provincia de Santa Elena aún no tienen un plan para evitar futuros desmanes como los registrados en el periodo de Carnaval de Salinas. Tendremos un informe. Seguimos informando. Los destinos turísticos de Ecuador tuvieron distinta suerte en cuanto a la llegada de visitantes e ingresos económicos, mientras que los balnearios presentaron una gran afluencia de turistas. En ciudades como Cuenca, donde se esperaba llegar al 100% de ocupación, hubo más bien cancelación de reservas por el mal estado de las carreteras. José Carlos Alvarado nos relata más en el siguiente reporte. En General Villamil Playas de la provincia del Guayas, su balneario principal, lució abarrotado de gente que buscaba descansar o divertirse con familia y amigos. Algunos restaurantes recibieron también la llegada de los clientes. Así, los propietarios de estos locales esperaban recuperar su inversión y ganar algo más durante el feriado de Carnaval. Sin embargo, los dueños de estos establecimientos esperaban más gente. Pero en general en esta playa los turistas se confortaron con la oferta. Está muy bonito, me gusta, así la pasan bonito, así nos bailando, así gozando con la música. Ante la llegada masiva de gente en este tipo de poblados, el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo solicita controlar de forma más eficiente esta afluencia. Cada ciudad tiene una capacidad instalada, tiene una densidad, hay controles, se han pasado los alcaldes haciendo 1 millón de estudios, siempre escucho que pasan haciendo estudios, entonces, ¿cuántos carros entran? ¿Cuántas personas pueden ir? De acuerdo a cifras del gremio, la ocupación hotelera fue variada en diversos destinos del Ecuador. Por ejemplo, en General Villamil Playas estuvo al 100%. Al igual que en Manta, provincia de Manabí, los hoteles estuvieron al tope. En Atacames Esmeraldas, esta llegó al 80%. En los destinos amazónicos de Napo, la ocupación hotelera alcanzó el 90%, pero en Sucumbíos apenas llegó al 40%. En Cuenca, todos los operadores turísticos se prepararon para la llegada de visitantes, pero el cierre parcial de la vía entre Molleturo y Cuenca obligó la cancelación de reservas, como explica Juan Pablo Vanegas, titular de la Cámara de Turismo de Azuay. La ocupación está entre el 60% de huéspedes que se han hospedado en los hoteles, en los 320 hoteles que tiene la ciudad de Cuenca. No podemos, como le repito, irnos a la provincia del Oro, bien. No podemos ir a la Amazonía, bien. Y hoy al Guayas tenemos una situación complicada cuando hay un derrumbe, nos provoca estos problemas. Las cámaras de este sector piden a las autoridades trabajar de forma coordinada para tener planes de contingencia durante estas épocas. Y en Ibarra ya son 25 las zonas afectadas por el fuerte aguacero que se ha mantenido desde la noche de ayer. Nuestro corresponsal Cristian Tinajero nos informa. 10 horas de torrencial lluvia convirtieron las calles de Ibarra en ríos. En el barrio 10 de agosto, en el occidente de la ciudad, la acumulación de agua alcanzó 1,5 metros, como se observa en este video aficionado. Y es que además del aguacero, la gran cantidad de lodo y escombros que descendieron de las laderas provocaron el colapso del sistema de alcantarillado. Las quebradas que vienen desde la Imbabura, desde el sector de la Floresta principalmente, se han desbordado. No existe un plan de manejo de cuencas, no es competencia del EMAPA. Este es un tema de gestión de riesgos del gobierno exclusivamente. En total, 25 zonas ubicadas en el occidente de la urbe resultaron afectadas y unos 10 vehículos quedaron bajo el agua. El pronóstico de INAMI dice que hoy también va a llover y quién sabe con un poco más de fuerza que el día de ayer nos tiene muy preocupados, pero igual tenemos que estar alerta para asistir a las emergencias. El barrio Jardines de Odila es el más golpeado por la intensa lluvia. En estas imágenes registradas desde el aire, se evidencia la magnitud del daño en al menos 10 cuadras. Solo en ese sector hay más de 200 familias perjudicadas. Y nos tocó evacuar, subir cosas arriba.
Quisimos ayudar en lo que más pudimos, pero se salió de nuestras manos. Miles y miles de metros cúbicos de tierra aún son extraídos de las viviendas ubicadas en los sectores más afectados por las inundaciones aquí en la ciudad de Ibarra. Las autoridades aún no cuantifican los daños, pues existen todavía sectores anegados. Cerca del 30% de la ciudad se inundó este miércoles. Al momento no se han registrado personas heridas ni fallecidas a causa de la emergencia. Seguimos. Autoridades de la provincia de Santa Elena aún no tienen un plan para evitar que se repitan desmanes como los registrados durante el feriado de Carnaval en Salinas. A esto se suma la remoción del gobernador por falta de control de esos incidentes. William Young viajó a esa localidad y nos tiene un informe. Han pasado varios días. Actividades relacionadas con su trabajo incrementó durante el feriado de Carnaval y las autoridades aún no saben qué hacer para evitar que vuelvan a ocurrir. ¿Tienen ustedes algo en concreto para evitar que Salinas vuelva a pasar por el fin de semana o no? Mi estimado, no le puedo dar esa respuesta. Recordemos que tenemos un nuevo gobernador, está sentado un nuevo gobernador en el cual habrá su planificación. Mariuxi Méndez es la delegada de la gobernación de Santa Elena tras la salida de Fulton Anchundia, a quien le costó el puesto lo ocurrido en Salinas, y su reemplazo, José Álava, sería posesionado este jueves. Mientras tanto, aún no hay soluciones. Durante una reunión la tarde de este miércoles, la policía y la Comisión de Tránsito mencionaron que plantearon restringir el paso en el malecón durante el carnaval, pero desde el municipio les dijeron que no. Por competencia se pidió al GAD y en este caso a lo que es tránsito que se cierre la vía, sí, que se cierre la vía para realizarlo solo peatonal y de pronto evitar que se haya dado esos hechos. Que se reunieron varias veces, pero esa noche de desenfreno nada funcionó y lo planificado no se cumplió. Y este tema parecería un cruce de acusaciones. Desde el Cabildo de Salinas aseguran que este problema se da por falta de apoyo. Lamentablemente fue muy poco lo que pudieron hacer nuestros policías municipales, ya que fueron amenazados con arma blanca y con revólveres. Pedimos la ayuda, colaboración de la Policía Nacional y fue muy poca la colaboración que obtuvimos. Y por eso plantean que las Fuerzas Armadas se sumen a los patrullajes en este balneario, una propuesta que desde el gobierno no tiene eco aún. Tenemos que tener en claro algo. Las playas y los espacios públicos son netamente competencia de los municipios de cada cantón. Los desacuerdos entre autoridades se mantienen mientras estas imágenes se siguen repitiendo en uno de los principales destinos turísticos del país. Y una banda conformada por menores de edad atacó con fusiles a 4 policías, quienes se salvaron de morir en el noroeste de Guayaquil. Mientras que en un segundo caso, 2 uniformados fueron acribillados en el sur de la ciudad. Melin Ochoa nos informa que desde el 2022, 76 policías han sido asesinados por sicarios. El asesinato de policías por actividades relacionadas con su trabajo incrementó drásticamente. En todo el 2021 fueron 13 crímenes, en el 2022 subió a 71, mientras que en lo que va del 2023 ya son 5 uniformados acribillados. Las víctimas más recientes son Luis Zambrano, de 42 años, y su hermano Augusto, de 43. Los agentes estaban en sus días libres y circulaban cerca de sus casas en el Guasmo Sur de Guayaquil. Cuando una moto los interceptó, el auto se chocó, lo que fue aprovechado por los sicarios para acribillarlos con 10 impactos de bala. Uno que laboraba en el distrito Milagro, el otro compañero, grado también sargento segundo, en el grupo de operaciones especiales de la zona 8. Ahora la policía investiga si este doble crimen guarda relación con operativos que realizaron los uniformados, justamente en la zona donde fueron acribillados. Además, en el lugar dejaron un panfleto amenazando a la familia de los uniformados. No nos vamos a amedrentar entre los operativos que realizamos nosotros como Policía Nacional. Estos hechos nos va a fortalecer aún más
para poder seguir en la lucha permanente contra el crimen organizado y la delincuencia. En un segundo caso, 4 policías se salvaron de morir durante esta madrugada en el noroeste del puerto principal. Unos 30 sujetos con fusiles a bordo de camionetas y motos interceptaron a un patrullero. Los 4 agentes fueron obligados a tirarse al piso, los golpearon y les robaron. Quienes los apuntaron directamente a los miembros policiales a la cabeza. Los agresores tenían entre 12 y 20 años y dispararon en 18 ocasiones, pero no lograron su cometido, herir a los policías. Existió una persona detenida, que es una banda la cual está operando en el sector por menores de edad. Desde el 2022, 56 policías se salvaron de morir luego de que fueron atacados hasta con fusiles.